La ingeniería genética. La ingeniería genética, tecnología del ADN, recombinante o manipulación genética, es una tecnología en la que se modifica el material genético de un organismo para conseguir un objetivo práctico. Se lleva a cabo mediante la manipulación del ADN, con las transferencias de uno o más genes de un organismo a otro, ya sea de la misma especie o de otra. Por lo tanto, los organismos obtenidos pueden tener genes que se han suprimido, sumado o cambiado. Con la ingeniería genética se puede identificar el orden de los nucleótidos en secuencias particulares de ADN, cortar y unir fragmentos específicos de ADN provenientes de diferentes organismos, localizar, extraer y purificar un gen o fabricarlo, expresar genes específicos en bacterias de interés médico, obtener múltiples copias de ADN, clonar, en condiciones de laboratorio, transferir un gen a un organismo y utilizar un gen para producir la proteína codificante. Para realizar la manipulación de los genes son necesarias varias herramientas, entre las que se encuentran enzima de restricción. Son proteínas bacterianas que cortan el ADN en puntos concretos. Vectores de transferencia. Son los genes que se transfieren un segmento de ADN de un organismo a otro. Los más utilizados son los virus, agentes infecciosos que se apropian del material genético de células específicas. Los bacteriófagos, virus que destruyen bacterias al parasitarlas. Los plásmidos, pequeñas moléculas de ADN circular que se encuentran en las bacterias. ¿Cómo se realiza la manipulación genética? La manipulación genética busca adaptar a una planta, animal u otro organismo para una determinada aplicación. Por ejemplo, lograr que las plantas sean resistentes a ciertas enfermedades o que ciertos frutos no produzcan semillas. A estos seres vivos que se les ha incorporado genes provenientes de otros organismos para obtener ciertas características deseadas se les denomina transgénicos. Las etapas del proyecto de la manipulación genética. 1. Localización y aislamiento del gen que se desea transferir. Para ello se utilizan las enzimas de restricción que cortan el ADN en pequeños fragmentos, entre los que se encuentran el gen que se quiere transferir. Selección de vector. Su elección dependerá de las características del tamaño del ADN elegido. Se tiene que cortar con las mismas enzimas de restricción con la que se cortó el ADN que se va a transferir. Unión del ADN elegido al ADN del vector. Por medio de las enzimas del ADN ligasa, se une el fragmento del ADN aislado al ADN del vector, originando así una molécula de ADN recombinante. Inserción del vector con el gen transferido en la célula hospedera. El ADN recombinante se introduce en la célula hospedera. Y por último, multiplicación del organismo transgénico. La célula hospedera se divide para originar copias que portan el gen deseado. Las técnicas de la ingeniería genética. En la actualidad existen diferentes técnicas en ingeniería genética que, de acuerdo con el objetivo, pueden funcionar individual o conjuntamente para obtener resultados requeridos.
la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Esta es una técnica de simplificación genética, es decir, permite la obtención de millones de copias de ADN o ARN. Consiste en varios ciclos de calentar y enfriar en los cuales una enzima termoestable llamada TAQ polimerasa y dos fragmentos de ADN conocidos como primers o cebadores reconoce una secuencia determinada y la multiplica. La secuencia del ADN incluye varias técnicas bioquímicas que permiten identificar el orden de los nucleótidos en un fragmento de ADN. Inicialmente se extrae el ADN, se selecciona fragmentos y se clona con ayuda de las bacterias. La clonación molecular consiste en insertar un fragmento de ADN objeto de estudio en un vector de clonación llamado cosmidos. El vector está conformado por moléculas transportadoras que transfieren y replican fragmentos de ADN que llevan insertados mediante enzima de restricción. La mutación insercional, también llamada mutación puntual, es una técnica que consiste en insertar nucleótidos en un fragmento específico de ADN, el cual altera el marco de la lectura para generar una sustitución de aminoácidos en la proteína que codifica el gen alterado. La transgénesis. Esta técnica consiste en transferir genes de un organismo a otro. El ADN es de naturaleza exógena, es decir, no hace parte del organismo. Cada gen insertado se conoce como transgen y permite la generación de líneas estables. Las técnicas para modificar proteínas y rutas metabólicas. Las técnicas son utilizadas para generar compuestos de interés químico y farmacéutico. En algunos casos buscan obtener variantes de proteínas mediante la inserción al azar de genes de interés clonados en un vector. Las implicaciones de la ingeniería genética. Son muchos los avances de la ingeniería genética y la biotecnología han logrado en muchas aplicaciones prácticas como el diagnóstico, la eliminación, la prevención y la cura de enfermedades, la lucha contra la contaminación y la eliminación de residuos y la obtención de nuevos combustibles. Sin embargo, también existe una lista de inconvenientes relacionados con implicaciones que pueden derivarse de la aplicación de la biotecnología. Las implicaciones éticas. En la ingeniería genética se intervienen los genomas de distintos organismos, particularmente de aquellos que representan algún interés en agricultura o ganadería. Sin embargo, su participación en la manipulación de genes humanos y su descendencia lleva al surgimiento de dudas relacionadas con los límites de acción permitidos y su regulación, focalizada en el respeto por la dignidad humana. Las implicaciones ecológicas. La introducción de organismos transgénicos en un hábitat puede provocar la extinción de especies naturales si se propaga la formación incontrolada. Esto como resultado de características que les otorga ventajas en el ambiente. Esto puede tener como consecuencia la pérdida de diversidad genética. Las implicaciones sanitarias. El uso de nuevos fármacos de diseño puede ocasionar efectos secundarios no conocidos. Asimismo, la producción de organismos transgénicos puede provocar la aparición
de nuevos virus o bacterias patógenas que origen enfermedades desconocidas. Las implicaciones sociales. El conocimiento del genoma humano nos permitirá conocer de antemano las posibilidades que alguien tiene de desarrollar una determinada enfermedad o de ser portador de esta, con vista a la prevención o cura. Pero esta información, utilizada de manera inescrupulosa, podría vulnerar el derecho a la intimidad y al trabajo, si las empresas solicitaran informes genéticos para acceder a un puesto de trabajo. Y por último, tenemos las implicaciones legales. Dentro de las implicaciones legales más importantes se encuentran las patentes. Una patente es un beneficio que le otorga al Estado, al inventor de un nuevo producto o tecnología, como reconocimiento a su labor para aportar avances a la humanidad. Dicho beneficio consiste en el derecho a explotar exclusivamente el invento por un tiempo determinado. Cuando se trata de recursos naturales u organismos que en teoría no le pertenecen a nadie, la aplicación de patentes es fuertemente cuestionada y tiene implicaciones globales, como en el caso de la patentar plantas y animales transgénicos o secuencias de genoma humano. En la actualidad existen plantas transgénicas cuya patente ha sido otorgada. Algunos ejemplos de esta planta son el maíz, la soya, el arroz, el tabaco y el algodón, y algunos árboles frutales como los cítricos, con modificaciones relacionadas con resistencia a insectos, herbicidas y ambientes adversos. Veamos el siguiente video que nos explica mucho mejor la ingeniería genética. La ingeniería genética es la manipulación de la información genética, la cual determina cómo somos todos los seres vivos. Por lo tanto, la ingeniería genética permite modificar la esencia misma de la vida. Usando proteínas de origen bacteriano se pueden copiar, cortar y pegar genes, por ejemplo humanos, en una bacteria, una levadura, una célula animal o incluso en una planta. Esto se llama clonación molecular. Las aplicaciones son prácticamente infinitas. Uno de los ejemplos más conocidos es la insulina. Antes de que existiera la ingeniería genética, los diabéticos tenían que inyectarse insulina obtenida de cerdos o vacas, lo cual podía provocar alergias. Pero hace unas décadas se consiguió introducir el gen humano de la insulina en bacterias y más tarde en levaduras. Cultivando estos microorganismos se puede obtener una insulina idéntica a la nuestra, más segura para los pacientes. Otra aplicación es la terapia génica, que consiste en introducir genes funcionales en pacientes con enfermedades genéticas. Normalmente esto se hace utilizando virus modificados para que no provoquen enfermedades. Se mete el gen correcto en el virus y este se encarga de introducirlo en las células del paciente. Por otro lado, la ingeniería genética también se aplica en otros ámbitos, como en la investigación biomédica o en la agricultura, en este caso en la fabricación de cultivos y animales transgénicos. Hasta se ha utilizado para hacer peces fluorescentes y bacterias que hacen fotos. Aunque es obvio que es un tema que genera controversias, la ingeniería genética es una tecnología que va a cambiar nuestro mundo radicalmente, y seguramente para mejor. Muchos de nuestros achaques tienen un origen genético. Dolencias como la hemofilia o algunas enfermedades minoritarias se deben a la ausencia o al mal funcionamiento de un único gen. Pero en otros casos, como por ejemplo la diabetes, las causas son complejas, ya que combinan la acción de varios genes con nuestro entorno y nuestros hábitos de vida. En cualquier caso, si lográramos sustituir alguno de esos genes anómalos por uno funcional, podríamos paliar los síntomas o incluso llegar a revertir ciertas enfermedades. Alguien con hemofilia, por ejemplo, carece de una proteína implicada en la coagulación de la sangre. A estas personas les falta el gen que contiene las instrucciones para fabricar esa proteína o bien poseen una variante defectuosa de dicho gen. Si consiguiéramos reemplazar el gen erróneo por el correcto en células de un órgano como el hígado, estas podrían fabricar la proteína y verterla en la sangre, con lo que se solventarían los problemas de coagulación. Precisamente este es el objetivo de la terapia génica: introducir en la célula un gen que reemplace al que está defectuoso o ausente.
un tratamiento en el que en lugar de fármacos se administran genes. Eso se consigue gracias a un vector, un vehículo encargado de transportar el gen terapéutico hasta las células de destino. Existen múltiples vectores. Unos de los más comunes son los virus, agentes que insertan su material genético en las células que infectan. En terapia génica, el material genético de los virus se reemplaza por el gen funcional. El vector, equipado con el gen curativo, se administra al paciente para que alcance las células de un tejido en particular. En la jerga científica, a esto se lo conoce como terapia génica in vivo. Aunque en otras condiciones se aplica la técnica ex vivo, es decir, el gen se inserta en células en cultivo que, una vez reparadas, se trasplantan al cuerpo del paciente. En cualquier caso, al alcanzar las células de destino, los virus les introducen el gen beneficioso y las incitan a fabricar la proteína deseada. Cada célula tiene un núcleo, dentro del cual se encuentra el genoma, el libro de instrucciones para el desarrollo y el funcionamiento de cada organismo. El genoma está formado por el ADN. Los genes son una pequeña parte del ADN y contienen la información necesaria para desarrollar ciertas funciones específicas de los organismos. De todas maneras, de la mayor parte del ADN se conoce muy poco. Pero ahora hablemos de cómo se hace un cultivo transgénico. Aquí tenemos unas células de maíz que serán modificadas genéticamente con la incorporación de un gen que proviene de una bacteria, el Bacillus thuringiensis, una bacteria que es tóxica para algunos gusanos que afectan el maíz. Manos a la obra. Seleccionemos el gen de la bacteria que nos interesa para construir el maíz BT. Una vez localizado, hará falta aislarlo. Para insertar este gen aislado dentro de una célula de maíz, nos harán falta unos ayudantes. Primero necesitamos un vector, el soporte del transgen. Después un promotor que active el transgen de la bacteria y además un marcador que nos diga qué células lo han adquirido. Hacemos copias de este paquete y la recubrimos con una microbala de oro. Con una pistola de genes disparamos las microbalas sobre las células de maíz. En realidad muy pocas veces se consigue introducir el transgen de la bacteria dentro del núcleo de las células de maíz. Y cuando esto pasa, el transgen entraría a formar parte del genoma de la planta. De todas formas, este método no es muy preciso, ya que no controlamos dónde ha ido a parar exactamente el transgen. Puede que se introduzca en medio de uno de los genes de maíz, o también puede pasar que se separe, se disperse y rompa otras conexiones genéticas. Reproducimos la célula de maíz con la nueva toxina incorporada. Hacemos crecer estas plantas modificadas genéticamente en el laboratorio y su grano será la semilla transgénica que sembraremos en el campo. De esta forma, todas las células del maíz serán tóxicas para el gusano barrenador, que morirá al digerir la toxina.